del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimadas y estimados televidentes. Nuevamente, la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto saluda en el nombre de Dios a cada uno de sus amables televidentes y desea que la paz de Dios entre en vuestros hogares y les dé el tiempo suficiente para dedicar esta media hora de atención que seguramente será de gran ganancia espiritual para vosotros. En esta oportunidad, y debido a algunas recomendaciones que hemos recibido, vamos a señalar un programa que fue editado en la televisión de California y que se llama Debatiendo la Verdad. En este programa se trató el siguiente tema: ¿quién tiene la verdadera autoridad? El programa es emitido, repito, por la televisión de California y dirigido por el doctor King y con la asistencia de dos eminencias teólogas como son el doctor Pío Doce, que es representante de la Iglesia Cristiana y del Vaticano en esa parte del mundo, y el doctor Martin, en representación de la Iglesia Protestante y Evangélica. El tema es de suma importancia y nosotros hemos querido darlo a conocer. Este programa, este tema ustedes lo pueden ubicar en el portal mesiánico, en el portal mesiánico para vuestro entendimiento y para vuestra lectura. Nosotros solamente lo vamos a transmitir dado a la importancia que tiene. Nuestra Iglesia está transmitiendo directamente de acuerdo con lo que nosotros conocemos de la Santa Palabra de Dios, y del mismo modo también queremos que ustedes pongan atención a este programa, que es sumamente importante por el contenido que tiene en cuanto a la doctrina se refiere. Del mismo modo, vamos a saludar a la Iglesia Bautista, que ha emitido un nuevo programa en el día domingo, y los saludamos fraternalmente y les invitamos fraternalmente también a participar con nosotros en cualquier diálogo que ustedes estén dispuestos, como asimismo al resto de las iglesias que nos escuchan, nos oyen o que oyen hablar de nosotros. No tenemos intenciones de colocar ninguna cosa que no sea la verdad de la palabra de Dios, la cual nos acompaña y nos seguirá acompañando en nuestro caminar en el Evangelio. Voy a presentar nuevamente a nuestros panelistas, que son encabezados por nuestro hermano pastor Francisco Ulloa. Estimados auditores, es muy grato para nosotros poder estar con ustedes otra vez, y por supuesto nos sentimos comprometidos especialmente en este programa, porque todas las situaciones que se van a tratar no son precisamente el pensamiento de nuestra colectividad, pero lo consideramos muy importante en la medida que estamos regularmente nosotros revisando el actuar de la religión en el mundo, y nos hemos encontrado con esto y consideramos que ustedes puedan estimarlo de esta manera. Nosotros estamos conversando respecto a un programa que se hizo en televisión y ustedes tomarán razón de él y por supuesto decisiones al respecto. Que el Señor de paz les bendiga. Es grato para nosotros haber estado con ustedes.
Del mismo modo nos acompaña también el hermano encargado de nuestra obra aquí en San Rosendo, cuya ubicación se encuentra en calle Carrera, esquina de Aníbal Pinto. Nuestro teléfono directo en este momento para el programa, ustedes lo pueden llamar en caso de consulta al respecto del tema que se va a tratar, es el 46-2206. Y voy a presentar entonces al encargado de la obra aquí en San Rosendo, el hermano Manuel Montero. Bueno, buenas tardes a cada uno de los que nos están acompañando en esta hora a través de sus casas. Agradecerle porque muchas veces hemos conversado con personas y se han interesado bastante, ¿cierto?, en la postura que nosotros presentamos. No es nuestra postura, sino que es la postura de la palabra de Dios. Así que agradecido porque ustedes nos acompañan sábado a sábado, ¿cierto? Y también es muy importante para nosotros, ¿cierto?, aclarar estos puntos que queremos tratar en esta tarde. También tenemos con nosotros a nuestro hermano Ariel Bustos, que predica en la iglesia y está a cargo de la parte juvenil. Bueno, queridos hermanos y querido público en general, para mí también es grato estar nuevamente reunido en son de la palabra de Dios. Aún así, con este tema que vamos a traer a colación, lo importante es que cada uno pueda ver a través de su corazón esta postura que tienen estos dos personajes y también el análisis que se le va a dar en este día. La dirección nuestra es aquí en San Rosendo, en la calle Carrasco, esquina Carrera, esquina Aníbal Pinto, y nuestra página web la tiene usted a disposición, es www.idnp.cl. Para cualquier consulta, mail o lo que ustedes quieran tener contacto con nosotros, estamos a vuestra disposición. Como ya dijimos anteriormente, nosotros hemos editado aquí un par de programas y hemos recibido diferentes opiniones al respecto. Inclusive en la semana anterior hablamos sobre la Biblia, y referente a eso mismo es que queremos que este programa que vamos a dar a conocer, que ya dijimos las características que tiene, sea escuchado con atención, y estamos dispuestos también nosotros a conversar sobre él con cualquier organización que quiera comunicarse con nosotros. El programa se refiere, y ya lo dije también, debatiendo la verdad, y el tema a tratar es quién es la verdadera o quién tiene la verdadera autoridad. Las eminencias ya los nombré, son teólogos de mucha fama dentro de Norteamérica, y el moderador, el doctor Martin, que también es un teólogo, le ofreció la palabra a estos señores, el doctor Piadoci y el doctor Martin. A la pregunta referente al tema, el doctor Piadoci planteó lo siguiente: la Iglesia Católica afirma que es la única que tiene autoridad para instruir en la fe cristiana al mundo entero, sobre la base de 3 pilares fundamentales: escritura, tradición y magisterio eclesiástico. Le voy a ofrecer la palabra al hermano Ariel para que nos dé su opinión referente a esta aseveración del doctor Piadoci. El doctor Piadoci plantea que, como decía nuestro hermano, se basaba en 3 pilares fundamentales, que era la escritura, tradición y magisterio eclesiástico. Viéndolo de este punto de vista, lo que plantea la Iglesia Católica principalmente es que en la palabra de Dios, al cumplirse que las llaves del reino fueron entregadas a la Iglesia, ellos tenían la autoridad para poder decir qué es bíblico y qué no es bíblico. También así, a través del magisterio de la Iglesia y la tradición, ellos también pudieron comprender y llevar a cabo la postura de decir que qué libros entraban tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
ya vimos lo que era relacionado a escritura. Ahora vemos lo que es relacionado a la tradición. Bueno, la tradición es un sistema ininterrumpido también de esta tradición de fe que constaba, porque esto fue pasando de obispo en obispo y también de comunidad en comunidad, y así se fue formando esta situación para llegar a concluir que la tradición junto con la escritura se enlazan en una sola obra. Sin sin tradición no puede sustentarse la escritura. Y también nos queda el último punto a relacionar, que es el magisterio eclesiástico. Este es una carta ininterrumpida que ha tenido la Iglesia católica desde el Papa actual, Benedicto XVI, hasta el primer Papa instituido por la Iglesia Católica, que es Pedro, y que fue instituido en Roma. Estos 3 puntos fueron desarrollados por este personaje, por el doctor Piodocci, y fue planteado de este punto de vista. Le voy a ofrecer la palabra a nuestro hermano pastor para que hable sobre el tema. Bueno, a ver, yo pienso que es importante la declaración de este teólogo, porque, como lo vamos a ver más adelante, él representa a la Iglesia. Él es un representante del Vaticano, según la información que se da en el programa, y entonces quiere decir que no se puede discutir esta posición, que es verdaderamente representativa de la Iglesia. Ahora, ellos dicen lo siguiente, dicen que la Escritura le entregó las llaves del reino y por lo tanto la autoridad a ellos. Si nosotros vemos la Sagrada Escritura, en el momento en que se habla de las llaves del reino, es una conversación cuando la Iglesia Católica no existía, definitivamente no existía. Esta es la conversación que se encuentra en el capítulo 16 del libro de Mateo, y ahí él le dice específicamente a Pedro, dice, la pregunta era si la sociedad judía en ese momento reconocía al Señor Jesucristo, y no lo reconocían, por cierto. Entonces el Señor Jesús le dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor Jesús le responde, bienaventurado eres, porque lo que tú entiendes ahora no te lo ha enseñado carne y sangre, sino el Espíritu de Dios te lo ha revelado. Y de esa manera, ¿no es cierto?, cuando la palabra de Dios habla que el Espíritu de Dios le reveló al apóstol Pedro, la verdad que está pronunciando, entonces el Señor Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra montaré mi iglesia, y a ti será entregada la llave del reino. Entonces, la llave del reino le fueron entregadas al apóstol Pedro. Eso es el tema principal, ¿no es cierto? Y luego, si enlazamos esto con el concepto de tradición, no hay ningún libro de historia secular serio que determine que efectivamente la continuidad de la iglesia, de los apóstoles, de la iglesia que instituyó nuestro Señor Jesucristo, definitivamente la haya recibido como eslabón de una cadena la Iglesia Católica, Apostólica Romana, porque no existía. Ese es el punto principal. Si nosotros vemos la Sagrada Escritura, nos vamos a dar cuenta de que carece de fundamento bíblico absolutamente. No existe esa línea tradicional. La Iglesia Romana aparece recién dudosamente una iglesia que no quiso recibir al apóstol Pablo. En el libro de Timoteo, en el saludo final de Timoteo, el apóstol Pablo daba cuenta de que le fueron cerradas a él las puertas a la iglesia y que él no podía entrar, y nombra ahí a Alejandro y Mineo, era la otra persona que estaba ahí y que impidieron que él llegara a esa iglesia que estaba en Roma. Y definitivamente esa es la primera luz que podemos tener, que había una iglesia diferente, pero era una iglesia diferente a la iglesia apostólica. Eso es lo principal. Ahora, lo que nosotros podemos decir que es subjetivo de esto es que cuando nosotros nos encontramos en el siglo III, por ejemplo, ¿cuáles eran las discusiones que tenía la iglesia? Las discusiones que tenía la iglesia era quién era Cristo, para empezar, si Cristo era divino o no era divino, si él era Dios, su madre tenía que ser divina, y todas esas cosas definitivamente nos demuestran una cosa, que si la iglesia
romana, definitivamente el eslabón que continuó con la iglesia primitiva, eso lo tenía que tener claro. Y la tercera evidencia de que eso es un punto incorrecto, podemos ver en las revelaciones del libro del Apocalipsis, por ejemplo, cuando le ordena Dios a Juan que escriba una carta a las iglesias que existían en ese momento. Y naturalmente que si la iglesia seguidora y principal de todas era la iglesia romana, no existe. Se nombra la iglesia de Esmirno, de Éfeso, en fin, todas 6 iglesias se nombran y no aparece por ninguna parte la iglesia católica por una razón muy simple, no existía, año 100, de manera que Pedro, bajo ningún punto de vista, puede haber sido el primer papa de la iglesia. Eso es de acuerdo a la Sagrada Escritura. Y por supuesto hay mucha más fundamentación, que yo no quiero caer en alargarme en eso, pero la tenemos en el momento determinado que alguien la solicite. Por supuesto podemos explicar y podemos entregar el estudio completo que nos demuestran de que Pedro no fue papa de la iglesia. Lo último que podríamos decir por esto, por ejemplo, cuando se hace el primer concilio verdadero, que fue el concilio de Jerusalén, a Pedro se le dice y a los demás discípulos que ellos fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso es que Pedro escribe su carta, la escribe a Babilonia, porque ese era el centro de los judíos de la diáspora en aquel entonces. Eso es lo que puedo agregar al respecto. Es decir, ya vamos poco a poco manteniendo las posiciones y se las dejamos a disposición de ustedes para que las mediten. Sin embargo, también es necesario que conozcamos cuál fue la posición, en este caso, del doctor Martín, que era el representante de la Iglesia protestante y evangélica. Y él plantea en contra de lo que había dicho el doctor Piodochi, de que la Iglesia protestante y evangélica basa su defensa en 3 puntos también fundamentales, que serían la superioridad de la Escritura sobre la tradición, la superioridad de la fe sobre las obras y la superioridad del pueblo sobre el clero. Voy a ofrecerle la palabra al hermano Montero, que tiene que decir referente a esto. Bueno, indudablemente el doctor Martín, ¿cierto?, afirmaba de que desde la perspectiva de su iglesia, solamente ellos se aferraban, ¿cierto?, de que la Escritura solamente tenía la verdad y que la Escritura solamente era el fundamento de autoridad sobre lo que plantea la Iglesia Católica en este caso. Ni la tradición, ¿cierto?, ni el magisterio, sino que solamente la Biblia, apuntaba nuestro hermano Martín en este caso. Y él aclara, ¿cierto?, que habían 3 puntos fundamentales, ¿cierto?, de su teología, que era lo que acaba de nombrar nuestro hermano, la superioridad de las Escrituras sobre la tradición, ¿ya? La superioridad de la fe sobre las obras y la superioridad del pueblo sobre el clero. Si podemos aclarar un poco referente a esto, la Escritura, ¿cierto?, él aclara que siempre existió la superioridad de la Escritura sobre la tradición, en consecuencia del punto de vista que tiene el hermano de la Iglesia Católica, que esto iba siempre enlazado, ¿cierto?, que la tradición siempre fue de acuerdo al mismo pensamiento, por decirlo de una forma, con la Sagrada Escritura, que siempre la tradición fue apegada a la Escritura. Entonces, ese es el punto de vista que tenía nuestro hermano de la Iglesia Católica. Pero el hermano Martín, ¿cierto?, afirma de que solamente la Escritura tiene la verdad y nada más que la Escritura. Cuando habla de la fe sobre las obras, ¿cierto?, él aclara, ¿cierto?, de que la fe cristiana, ¿cierto?, es superior a las obras que enseña la Iglesia Católica, por ejemplo, las confesiones, las misas por el descanso de algún alma, ¿cierto?, o las confirmaciones, que es cierto que todo esto se relaciona, ¿cierto?, con la Iglesia Católica, y eso indudablemente que nuestro hermano Martín apuntaba que eso no es evidente, ¿cierto?, sino que siempre la fe ha sido superior, ¿cierto?, a la obra que plantea la Iglesia Católica. Ese sería mi punto de vista. ¿El hermano pastor tiene algo que agregar a lo dicho por él? Podemos agregar algo del mundo evangélico, la posición del mundo evangélico. Tenemos que recalcar esto, que aquí no son personas comunes y corrientes las que están hablando, son 2 eminencias, tanto de la Iglesia evangélica como de la Iglesia Católica. Y el hermano Martín, que defiende la posición de la Iglesia evangélica, dice aquí:
la superioridad de la escritura sobre la tradición. Tenemos un verso en la Sagrada Escritura que nos habla a nosotros, por ejemplo, de los mandamientos, los 10 mandamientos. Y resulta que el mundo protestante, en términos generales, reconoce 9 mandamientos establecidos en la Escritura y el otro establecido en la tradición. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo quiero poner en relieve, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, fue necesario esto, aquí las dos personas que defienden los dos grandes grupos cristianos, definitivamente están de esta manera fuera de lo correcto. La superioridad cuando el pastor Martín habla de la superioridad de la fe sobre las obras, él duda, por ejemplo, de que el libro de la carta del apóstol Santiago sea una carta fidedigna. Cuando estamos nosotros dudando de la Sagrada Escritura, no estamos dudando de las Escrituras, estamos dudando de Dios, porque Él dice de que su palabra permanece para siempre. Entonces Él dice, no, perdón, permanece para siempre, aquí simplemente esto no es de acá. Entonces, ¿dónde vamos a llegar de esa manera? Entonces dice, yo estoy de acuerdo con Él respecto a que nosotros no podemos ahora pagar costos por la salvación, obra sobre la fe. No podemos pagar costos porque el gran costo lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por supuesto que eso tiene claro, y yo considero que en ese sentido es un buen aporte, pero la defensa que se hace del Evangelio es bastante frágil cuando nosotros decimos una cosa y no la hacemos. Si la Biblia tiene valor, entonces que el mundo evangélico cumpla la Sagrada Escritura. El Señor Jesucristo se presenta delante de los fariseos allá en Mateo capítulo 23 y le dice, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, dice, haced todas las cosas que ellos dicen que hagáis, pero no hagáis como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y aquí hay principios que están escritos en la palabra de Dios y el mundo evangélico no los acepta. Sus dirigentes no los enseñan y tenemos a cientos de miles de personas encaminadas al error y estamos de esta manera mostrándole al mundo una religión insuficiente, un Dios que no responde y mucha gente se está apartando ahora de la fe porque hay personas que hablan una cosa y no viven conforme a lo que hablan. Eso es lo que yo creo. Bien, es decir, mientras tanto podemos darnos cuenta de que aparte de la que nosotros presentamos para conocimiento vuestro y para que se medite acerca de lo que es nuestra doctrina, ambos panelistas sostenían sus propias posiciones y en un momento determinado el doctor Piadoche dice lo siguiente, en la página 2 al final. En otras palabras dice, la teología protestante y evangélica no es otra cosa que catolicismo disfrazado, de otro modo, de decir la misma cosa para escapar al hecho de que deben sujetarse a la única autoridad reconocida por la Iglesia Católica y sus instituciones oficiales. Es decir, él insiste entonces en su teoría, ya plantea acerca de la escritura, tradición y magisterio. Ahora, el moderador pide más evidencia sobre estos puntos y lo plantea en la página 4 del documento, en donde le dice lo siguiente, ¿no? ¿Podría darnos evidencias concretas de lo que acaba de decir usted? Es decir, que la Iglesia Católica es la que tiene la última palabra en cuanto a doctrina y a formación del resto de las cosas. ¿Podría darnos evidencias concretas de lo que acaba usted de decir? Porque sus declaraciones parecieran que abarcan mucho y el antiguo dicho afirma de que en mucho abarca, poco aprieta. Entonces el doctor Piadoche responde lo siguiente: por supuesto que puedo mostrar esas evidencias. Y al hacerlo no estoy abarcando mucho, porque todo el mundo que tenga un cerebro para pensar podrá detectar inmediatamente que digo la verdad. Y no solamente que digo la verdad, sino que esa verdad puede ser comprobada históricamente y por lo tanto no abarco mucho. Pero sí aprieto bastante. Quiero darle 6 evidencias. Y si alguien quiere más, con mucho gusto añadiré más.
Pero creo que estas son suficientes. Estas son 6 evidencias que demuestran cómo protestantes y evangélicos, aunque digan otra cosa, en sus prácticas religiosas y en su teología fundamental, dependen de la Iglesia Católica, están sujetos a la Iglesia Católica y viven bajo la autoridad de la Iglesia Católica. Yo creo que aquí tenemos que irnos punto por punto analizando en función de lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que entendemos de la Sagrada Palabra, y al mismo tiempo pensamos que vosotros, usted, amable televidente que nos está viendo, que está escuchando lo que estamos planteando, aparte de tener claro que es un programa que fue transmitido desde América por personas de gran capacidad teológica, es necesario de que ustedes mediten acerca de lo que dice referente a estas evidencias. Entonces me voy a permitir de ir leyendo algunas las evidencias que sean necesarias, las 6 por supuesto, pero vamos a ir haciendo, deteniéndonos para hacer un análisis sobre cada una de ellas con nuestros panelistas y el pastor a la cabeza. La primera evidencia señala lo siguiente: cada vez que los protestantes y evangélicos adoran en domingo, tienen que depender de la autoridad ejercida por la Iglesia Católica para determinar, usando su autoridad, que el sábado no será más para los cristianos, sino el domingo el nuevo día de adoración. Por tanto, cuando mi amigo el doctor Martin, así como el resto de los evangélicos, se reúnen en sus templos para adorar en domingo, no hacen otra cosa que reconocer la autoridad que tiene la Iglesia Católica, porque fue la Iglesia quien determinó que única y exclusiva qué día podía de adoración contaría para los cristianos, y ese día es el domingo, no el sábado judío ni algún otro día. De manera de que aquí hay una aceleración que yo pienso de que va a hacer meditar a nuestros queridos hermanos creyentes, y aquí voy a ofrecer entonces la palabra en primer lugar a nuestro hermano Ariel Bustos. Bien, hablar del sábado y el domingo es una situación que no se viene planteando solamente en estos días. Este tema viene de muchos años atrás, y yo creo que va a ser tema de hablar muchos años adelante. Cuando uno ve la historia de la humanidad, es inconcebible pensar que desde Génesis 1.1 en adelante hasta el monte Sinaí transcurrieron 2500 años. Dios en ese momento bendijo y apartó un día, que fue el sábado. Después del monte Sinaí, 1500 años adelante, yo no puedo cambiar una estructura como es el mismo día sábado e imponer un día que no fuera diferente a ese. ¿Por qué? Porque en Marcos capítulo 7 aparece, dice, este versículo dice que en este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Pues dice, en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Entonces a nosotros de esta situación hacerlos pensar muy fríamente y meditar profundamente, porque antes de esto había una historia, la Iglesia tenía una historia. No podemos decir y fraccionar la Sagrada Escritura en 2 partes y decir que lo antiguo ya no corre y lo nuevo hacia adelante solamente es lo que nos corresponde. Es imposible y incongruente a la vez plantearlo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque hay alrededor de 3500 años de historia que transcurren desde el momento del ordenamiento de la tierra, que en Génesis 1.1, hasta el tiempo de nuestro Señor Jesús. Bien. Sí, cómo no. Bueno, sumando a lo que dice nuestro hermano, ¿no es cierto? Es importante que nuestros hermanos entiendan esto. La primera evidencia presentada por el teólogo de la Iglesia Católica es absolutamente válida. Nadie la puede negar. Pero aquí hay cosas que tenemos que ponernos de pie. Cuando él dice, la Iglesia evangélica nos debe obediencia, y aunque nos digan que no nos obedecen, sí nos obedecen, porque el sábado fue postergado por la Iglesia Católica en favor del día domingo.
tiene alguna razón, no toda absoluta, porque si nosotros nos damos cuenta, la lectura de la historia nos muestra a nosotros que aproximadamente un siglo y medio de la era cristiana apareció un testimonio de que efectivamente había un grupo que era la Iglesia romana que estaba guardando el día domingo. Pero no tenía autoridad universal. Estamos hablando de la Iglesia dentro del Imperio Romano. No tenía autoridad universal para imponerlo. ¿Cómo se impone el domingo? En primer lugar, el edicto de Constantino. Y en segundo lugar, el famoso concilio de Nicea. Y aquí hay una cosa clara. La Iglesia hasta ese minuto no tenía autoridad, si esa es una verdad absoluta. Entonces, ¿quién decretó esto? Fue Constantino. Y lo curioso es que Constantino era un pagano. Era un pagano. De la manera que él llegó, digamos, a eliminar el triunvirato que dirigía Roma para poder ser el líder político del reino en ese minuto, eliminó paulatinamente a su oponente y definitivamente se constituyó. ¿Por qué llama al mundo cristiano? Porque el mundo cristiano ya era absolutamente mayoritario, era grande y era un aporte importante para que él se mantuviera a la cabeza del gobierno. Entonces, lo que él tenía que hacer era unir a ese grupo, porque ese grupo estaba absolutamente fraccionado, y estaba fraccionado por aquellas personas, entre los arrianos, por ejemplo, y los católicos romanos, y una serie de subgrupos que hablaban respecto a quién era la persona del Señor Jesús, y si correspondía adorar o no. Y él decretó que el día domingo era el día, ¿no es cierto?, que se iba a consagrar en todo el imperio, en el mundo cristiano. Ahora bien, ¿por qué tenía que consagrarse el día domingo? El día domingo tenía que consagrarse porque, según lo que ellos aportan, el Señor Jesús resucitó el día domingo. Pero en la Biblia no dice en ninguna parte que el Señor Jesucristo haya resucitado en el día domingo. Lo que dice la Biblia es que el primer día de la semana, domingo, ¿no es cierto?, el Señor Jesús ya no estaba. Dice que todavía no aclaraba, dice la Biblia, y las mujeres fueron al sepulcro y el Señor Jesús no. ¿Podemos nosotros fijar la hora? Pero naturalmente que podemos fijar la hora que debió resucitar el Señor Jesucristo. Porque cuando ustedes leen la palabra en Mateo capítulo 12, versículo 40, dice, las personas le piden a Jesús que dé una señal, ¿no es cierto?, de su divinidad. Y él dice, los impíos piden señales, yo no les voy a dar ninguna otra señal como no sea la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo, dice, en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo de Dios estará en el vientre de la tierra. Esa es la ciencia. Ahora, ¿cuándo fue muerto nuestro Señor Jesucristo? La palabra de Dios establece que Él tenía que morir como el Cordero el 14 de Aviv. Y el día 15 era el día santo para los judíos, porque la iglesia está insertada en el mundo judío, no en otra parte. Y Jesús era judío. Entonces dice, y como venía ahora la puesta de sol para comenzar el gran día santo ese, decidieron que las personas crucificadas había que sacarlas de ahí, ¿no es cierto?, y sepultarlas. Entonces, si el Señor Jesús fue sepultado antes de la puesta de sol, cercano a la puesta de sol, para que se cumplan los días, tiene que haber sido un día antes de la puesta de sol, 2 días antes de la puesta de sol, 3 días antes de la puesta de sol, y él debió haber resucitado un tercer día antes de la puesta de sol. Y el domingo él estaba ya resucitado. Entonces él debe haber resucitado el sábado a la puesta de sol, de acuerdo a los principios de la Sagrada Escritura. Porque lo que él dice se cumple. Entonces ahí tenemos que no hay ninguna razón. Ahora, el texto que nos planteó nuestro hermano me parece súper importante. La Iglesia Católica reconoce que ellos cambiaron el día domingo. Basta que nosotros podamos leer algunas de las historias de los concilios. El concilio de la Odisea, el año 360, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, se jactaban y se congratulaban de por fin haber eliminado todas las fiestas judías de la liturgia romana. Dice al pie de la letra casi lo mismo que yo quiero compartir con nuestros hermanos. Entonces lo reconocen y a su vez
En palabra, la iglesia protestante no lo reconoce, pero guarda el domingo. Y el texto que dijo nuestro hermano no puede ser más claro. Dice, este pueblo con los labios me honra, porque mucha gente en el mundo adorando a Dios, pero su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, en vano. Dice, guardando mandamientos instituidos por los hombres. Entonces aquí está la cosa clara. Sábado, ¿quién fue? ¿Quién lo instituyó? Domingo, ¿quién lo instituyó? ¿Cuál de estos dos mandamientos es instituido por los hombres? Las personas que viven su vida respecto a ese mandamiento instituido por hombres están lamentablemente perdiendo su tiempo. Eso es lo que puedo agregar. Bien, el tema es súper interesante. De todas maneras debemos hacer una pausa por el momento.
Bien, vamos a ver ahora la segunda evidencia. Cada vez que los protestantes y evangélicos celebran la Navidad, el 25 de diciembre, aunque digan por un lado que dependen solamente de la Escritura, en la práctica dependen realmente de la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Quién fue la que estableció el 25 de diciembre como día del nacimiento del Señor? Ofrezco la palabra aquí a nuestro hermano Montero. Bien, bueno, 25 de diciembre, toda la gente, ¿cierto? Indudablemente que conoce este día, ¿cierto? Y la mayoría de la gente, ¿cierto? En el mundo entero se congrega en este día. ¿Y a qué apunta, cierto? Apunta celebrando a la gente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estos son puntos importantes que debemos aclarar, ¿cierto? Cuando la gente celebra el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Bueno, se apegan, ¿cierto? El cristianismo evangélico, ¿cierto? En una forma considerada, ¿cierto? Está haciendo lo que estableció en un momento determinado la Iglesia Católica, ¿ya? El 25 de diciembre, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios, cuando uno lee, por ejemplo, la carta de Corintios, ¿cierto? En el capítulo 11, versículo 23, voy a darle la lectura, dice, respecto a esto para poder aclarar un poco más. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Entonces, aquí queremos aclarar un punto. El Señor Jesús dejó establecido, ¿cierto?, de que lo que debería conmemorarse y recordarse era simplemente la muerte, ¿cierto? La muerte, porque a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo pudimos, ¿cierto?, tuvimos la oportunidad de poder ser aceptados todos nosotros los que somos gentiles, ¿ya? O lo que nos pertenecíamos al pueblo de Dios. Entonces, cuando habla de la Navidad, cuando uno lee Mateo, por ejemplo, Mateo, la genealogía de Mateo, ¿cierto? La lista de todas las personas que nacen ahí, nace el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no le dio, o la palabra de Dios en sí, no le dio ninguna connotación al nacimiento, ¿cierto?, sino a la muerte, a lo que yo acabo de leer, ¿cierto? Hacer todo esto en memoria de mí, hasta que Él venga, ¿cierto? Entonces, lo que debemos recordar es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y no lo que enseña la Iglesia Católica, en este caso, ¿cierto?, que el 25 de diciembre, que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, una pregunta para las personas que nos están viendo: ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el árbol navideño con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Esa es una pregunta que debemos hacernos todos nosotros. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el viejo Pascuero, ¿cierto?, o Santa Claus, ¿cierto?, como lo dice la gente, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? No tiene ninguna relación, ¿cierto?, con la Sagrada Escritura. Entonces, aquí debemos ver, ¿qué es lo que es el 25 de diciembre? El 25 de diciembre, en palabras bien simples, no representa nada, ¿ya? Esto mismo lo dijo el anterior Papa, Juan Pablo II, ¿cierto?, Karol Wojtyła, ¿cierto?, dijo que cuando vino aquí al Estadio Nacional, recuerdo que dijo que el 25 de diciembre, o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, era simplemente una cosa que tenía que ver con una tradición de la Iglesia Católica y que se había preservado por muchos años. Entonces, el 25 de diciembre simplemente no significa nada. Y lo que hace la Iglesia Católica, o sea, lo que hace la Iglesia evangélica en este caso, está haciendo lo mismo que hace la Iglesia Católica, o sea, un mandamiento instituido por hombres. Muy bien, muchas gracias. Yo creo, sin embargo, de que independiente de los datos y detalles que ha entregado nuestro hermano Montero, deberíamos insistir un poco sobre el nacimiento propiamente tal, de manera que le ofrezco la palabra al hermano pastor. Bueno, respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su institucionalidad,
25 de diciembre. Aquí hay cosas de fondo y de forma. De fondo, yo puedo decir, según la palabra del profeta Isaías, hablando de nuestro Señor Jesucristo, tal como fue después cumplida, fue un hombre sin notoriedad social. No era un hombre de la realeza, era una persona humilde, no era sacerdote, no era rico. Entonces, un hombre que simplemente su nacimiento no tuvo ninguna trascendencia en Israel. Y como no tuvo ninguna trascendencia, no hay ninguna escritura histórica que revele qué día nació nuestro Señor Jesucristo en el contexto, digamos, secular, se puede decir de dónde salieron los datos. Y lo más curioso de todo, que siendo, digamos, socialmente una persona oscura, 500 años después aparece una persona y diga el 25 de diciembre nace el Señor Jesucristo. Y se consagra y la iglesia acepta eso. Ahora, aparte de ese hecho que es absolutamente claro, ¿no es cierto?, que no existe en toda la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, no hay ninguna celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando había gente que lo quería tanto. Él estuvo en algunas comidas en su honor, por ejemplo, cuando entra a Betania y después en la casa de Simón, 2 días después, comidas de reconocimiento a su persona, porque era una persona más. Entonces no se celebra su cumpleaños porque no era, digamos, la forma de hacerlo en la antigüedad. Entonces, el 25 de diciembre, en primer lugar, ¿por qué se hizo? ¿Y qué es? ¿Qué significa el 25 de diciembre? Yo parto por no estar de acuerdo con mi hermano Manuel acá, respecto a que el 25 de diciembre es un día que no tenga notoriedad. Desde antigüedad tiene mucha notoriedad. Era el día del sol naciente, el día en que en Oriente los paganos celebraban una gran fiesta, una fiesta mundana con orgías y bacanales impíos. Y era el día en que si se lo quitaban a la gente, sería como quitar el 18 de septiembre aquí en Chile. Habría una revolución. Entonces, para no quitar ese día, simplemente se adoptó ese día como el día del nacimiento del Señor Jesús. Entonces, ¿qué estamos aquí hablando? Estamos hablando de una mezcolanza de paganismo y de mentira, y no de la palabra de Dios. Mucha gente dice que no aparece en la Sagrada Escritura el nacimiento del Señor Jesucristo. Yo les invito a que lean la lectura de Lucas capítulo 1, donde comienza el apóstol diciendo, habiendo muchas personas tentadas a poner en orden las cosas que han sido ciertísimas entre los que vivieron con ellas, yo quisiera hablarles a ustedes, ¿no es cierto?, de una verdad que la oí de las personas que estuvieron ahí. Y ahí empieza a hablar, ¿no es cierto? Hubo, dice, en los días, ¿no es cierto?, de la adoración del templo, un sacerdote que se llamaba Ezecías, de la suerte de Abías. Y ahí él empieza a hacer un conteo respecto a una persona que iba a nacer, que por supuesto no era el Señor Jesucristo, era Juan Bautista. Y a través de esos términos, ¿no es cierto?, se puede descubrir el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo. Y dice que era el 6º mes de embarazo de Elizabeth, la esposa, ¿no es cierto?, del sacerdote, cuando fue visitada María, ¿no es cierto? Y entonces se supone de que el Señor Jesucristo era 6 meses menor que Juan Bautista. Y la Iglesia Católica, inteligentemente, ¿no es cierto?, celebra Juan el 24 de junio y Navidad la noche del 24 de diciembre. Y el mundo evangélico, con instrumentos espirituales que le hablan la verdad, no se ha podido dar cuenta que están engañados. Y eso a nosotros nos hace hablar, porque aquí hay personas que están sufriendo y hay otros que están creyendo que Dios no existe porque no contesta tantas oraciones, y no las contesta porque las personas están viviendo una religión engañada, estimados oyentes. Por eso es que estamos hablando estas cosas, por eso es que hemos traído este documento, porque aquí nosotros no somos lo que estamos declarando. Aquí hay una eminencia de la Iglesia Católica y hay una eminencia del mundo evangélico, y están reconociendo una verdad que es clarísima. La Iglesia Católica dicta mandamientos que son contra la ley de Dios, y el mundo evangélico, que dice que no es católico, obedece absolutamente todos los mandamientos instituidos por ellos. Eso es verdad. Muy bien, yo creo que con esto queda claro este punto. Vamos a leer una tercera evidencia
que lamentablemente vamos a tener que concluir en esta tercera evidencia, dado a que el tiempo ya se ha aproximado. Sin perjuicio de eso, me permito invitarles a que sigan en nuestro próximo programa, en donde vamos a continuar con este tema, dado a lo interesante que significa, y por supuesto vamos a añadir también algunos comentarios que se nos hayan hecho o que hayamos recibido. La tercera evidencia se refiere a lo siguiente. Cada vez que los protestantes y evangélicos celebran el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, en la fecha que lo hacen, siguen la autoridad de la Iglesia Católica, quien ha establecido por medio de sus concilios, tradición y magisterio, cuál es el día de los que los cristianos tienen que recordar la muerte y resurrección del Señor. Es más, cada año recibo llamadas de pastores evangélicos preguntándome ¿cuándo cae Viernes Santo este año? Esto demuestra la autoridad de la Iglesia Católica y la sujeción a la Iglesia Católica que tienen nuestros hermanos separados, aun cuando digan que no, sabemos que es así. De manera entonces de que aquí en esta evidencia, que también vamos a poner a la disposición de los panelistas para su comentario, la situación, él insiste entonces en los postulados que se sustentan en la Iglesia Católica, que serían tradición, magisterio, ¿no? Entonces ofrezco la palabra a nuestro hermano pastor nuevamente sobre el punto. Bueno, respecto a la Semana Santa, ya tocamos un punto. Ellos dicen de que nuestro Señor Jesucristo murió un viernes, por eso se llama Viernes Santo. Del Viernes Santo al supuesto Domingo de Resurrección, viernes muerto, sábado primer día, domingo segundo día, no se cumple la palabra, porque el Señor Jesús iba a estar 3 días y 3 noches. Entonces el Señor Jesús ni murió el día viernes, ni resucitó el día domingo. Esa es la primera situación. Y por supuesto que tiene toda la razón el doctor cuando dice de que ellos instituyeron eso y nuevamente hace una declaración pública de la falsedad, ¿no es cierto?, de la aceptación de la Escritura, porque Semana Santa es un nombre que no está en la Sagrada Escritura. Lo que se celebra en ese tiempo, ¿no es cierto?, es el tiempo de la muerte y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y se llama la fiesta de la Pascua. Algunas iglesias dicen la noche de la Santa Cena tan erróneamente como es esto. ¿Por qué dicen que se llama Santa Cena? En la Biblia no se llama en ninguna parte Santa Cena. Ellos sacaron el nombre de la Santa Cena del cuadro de Da Vinci, donde aparecen los 12 apóstoles ahí con Jesús en esa noche, que era la última noche de la Pascua. Y lo que nosotros conmemoramos es la Pascua, de acuerdo a como dice la Sagrada Escritura, el 14 de Aviv, ¿no es cierto? Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces, tiene razón. ¿Cuál es la diferencia de la Semana Santa y la celebración de la Pascua? La diferencia es muy clara. La Iglesia instituyó en el Concilio de Nicea que iban a celebrar, ¿no es cierto?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nuevamente la Iglesia se sale de la Sagrada Escritura. Lo que había que conmemorar era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo abría las puertas para que el mundo, para que la sociedad mundial pudiera entrar ahora y acogerse a la religión verdadera, que fue la que manifestó naturalmente la Iglesia primitiva. Para nosotros es importante, finalmente quiero agregar esto, que nuestros hermanos televidentes puedan buscar ellos para que se den cuenta de que este no es un documento inventado por nosotros. Esta fue una discusión que se hizo en la televisión de Arizona en español y que fue captada y puesta en internet. La pueden hallar ustedes en el sitio web que se llama Portal Mesiánico. El Portal Mesiánico. Y aparece bajo el nombre de ¿quién tiene la verdadera autoridad? Cualquiera de ustedes la puede sacar y se puede dar cuenta de qué se trata este documento. Entre tanto, nosotros queremos en otros estudios verificar la existencia de esta persona, ¿no es cierto?, el doctor King, el doctor Piadochi, el doctor Martin,
para demostrarle que esto no es un invento. Eso es lo que queremos dejar claro, que esta es una verdad que le está llegando a usted, no con alguna intencionalidad nuestra. Nosotros no queremos ofender a las personas, ni quisiéramos tocar las iglesias, pero lamentablemente aquí se trata de esto, o la palabra de Dios, o su vida, porque la vida nuestra está sujeta a que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, que nosotros triunfemos en la vida, que nosotros podamos sobreponernos a todo esto que se nos viene encima ahora. Tiene que ver con que cada oyente vaya en el camino correcto. En un momento determinado, dice la palabra de Dios que estaba nuestro Señor Jesucristo con sus hermanos en la iglesia y le llaman y le dice: tu madre y tus hermanos están afuera. Entonces dice: ¿quiénes son mi madre y mi hermano? A la gente le cuesta dejar sus raíces, le cuesta dejar su iglesia donde la mamá lo llevó, donde el papá lo llevó, donde están sus amigos. El Señor Jesús en un momento determinado, por eso que Él dijo: yo no he venido a meter paz en la tierra. Nosotros no decimos que hay que odiar a la mamá, al papá, a la gente, no, pero simplemente tomar la determinación correcta de hacer la voluntad de Dios y que Dios se preocupe de las demás personas, sin ofender, sin echar para el lado a nuestra familia, y van a ver ustedes que así lo vamos a ganar. El Señor Jesús ganó a su familia cuando vemos Hechos capítulo 2, dice ahí que su madre y sus hermanos estaban ahora en la iglesia verdadera. Y Santiago, uno de sus hermanos, llegó a dirigir la obra después del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi aporte a esto. Muy bien, muy agradecido, hermano pastor, agradecido también a nuestros hermanos panelistas, y les invitamos gustosamente en que en nuestro próximo programa ustedes participen de las opiniones de estos dos teólogos tan importantes en el aspecto religioso que existe en América. Del mismo modo, nosotros reiteramos lo que les acabamos de decir: estamos a vuestra disposición. Las direcciones de nuestra iglesia están retratadas en la pantalla, y sin perjuicio de eso lo vamos a repetir: son www.idnp.cl para que envíen cualquier mensaje de cooperación, o un mail directo a iglesiasiglo21@gmail.com. Sin perjuicio de todo lo dicho, reitero lo que acaba también de señalar nuestro amado pastor: no es nuestra intención ofender a nadie, sencillamente queremos que se sepa la verdadera verdad. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.